Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Doctor Profit en el tema empresarial. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial para cualquier emprendedor o cualquier empresario, y es específicamente el liderazgo. Y para ello vamos a basarnos en las ideas presentadas en el libro Leaders Eat Last, lo que quiere decir los líderes comen de último, de Simon Sinek. El libro que vamos a utilizar es este precisamente, Leaders Eat Last, de Simon Sinek. Para ello vamos a explorar 7 ideas centrales con relación al liderazgo y al tema empresarial, precisamente planteadas por Simon Sinek. Vamos a iniciar a evaluar, por ejemplo, por qué nuestra sociedad está estructurada de la manera en que lo está hoy. Pregunta interesante, ¿por qué algunas personas parecen tener tanto para hacer lo que quieren, mientras que otras no tienen ninguna autodeterminación prácticamente de decidir qué hacer? ¿De dónde vienen exactamente estas jerarquías? Pues Simon Sinek resulta que en su libro Leaders Eat Last examina no solamente estas preguntas y las contrasta con nuestras sociedades modernas, sino que también con avance tecnológico y sistemas complejos, con las sociedades también en las que vivimos hace miles de años. Quédense entonces en los siguientes minutos y vamos a explorar estos 7 elementos que Sinek nos plantea para justificar, hombre, ¿por qué eso de que los líderes comen de último? Quédense ahora y continuemos en el análisis del libro del Dr. Sinek. Vamos a comenzar entonces en la primera parte del libro. ¿Qué nos dice el doctor Sinek en la primera parte? Nos dice que la biología del liderazgo es muy particular. ¿Cómo así? Sí, claro, el liderazgo tiene un elemento biológico. Entonces nos dice Sinek que la división entre líderes y seguidores es simplemente una consecuencia natural de nuestra biología. Dice, pero ¿cómo así? Sí, resulta que las hormonas como la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas, todas ellas que hemos escuchado seguramente en deportistas de alto rendimiento o en estudios, por ejemplo, donde hablan del susto, del miedo de las personas, juegan un papel crucial en cómo nos comportamos y en cómo se forman las jerarquías sociales. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así que las jerarquías sociales se forman a partir de serotonina? Vamos a mirar, por ejemplo, qué plantea Simon Sinek, y nos dice que en sociedades de cazadores, vamos a los miles de años atrás, recolectores, los cazadores que lograban tener, digamos, un mejor o una responsabilidad más alta, como por ejemplo la de traer carnes a la comunidad, recibían un estatus más alto, impulsados, por supuesto, por un torrente de endorfinas, digamos, gracias a ese estatus. ¿Qué hacían esas endorfinas en el cuerpo? Digamos, no, esto no es un blog de salud, ni mucho menos, pero le permitían superar ese agotamiento físico que le significaba pues ir a buscar las carnes mucho más lejos. En conclusión, del doctor Fines nos dice que las sociedades básicamente de cazadores y recolectores, los cazadores lograban tener que traer carne a la comunidad, recibían pues obviamente el estatus más alto, y se debe a que la caza exitosa libera una gran cantidad de endorfinas en las personas, es decir, es lo que hace que aguanten muchísimo tiempo en el gimnasio, en el ejercicio, incluso en el trabajo que no te gusta, y eso permite a los cazadores superar el agotamiento físico. Entonces este reconocimiento social también liberaba serotonina ahora, lo que reforzaba su estatus y fomentaba la cohesión dentro de ese grupo. Entonces esto es un proceso biológico que ayuda a mantener la estructura social y asegurar la supervivencia de la comunidad. El segundo elemento es la importancia de la seguridad. ¿Qué es eso de la importancia de la seguridad? Resulta que cuando vivimos en un grupo, vamos, no aislados, no tenemos que enfrentar las amenazas solos. Esto que nos proporciona una sensación de seguridad que a su vez nos permite encontrarnos en un proceso de progreso permanente. Esta sensación de seguridad no solamente es vital y debe ser sagrada y asegurada tanto por los grupos como por los líderes. Entonces, un ejemplo especial acá es un buen líder es aquel que extiende un círculo de seguridad alrededor de sus miembros. Entonces, si crea un ambiente de confianza y cooperación. Nos plantea en su libro
el caso de Bob Chapman. ¿Quién es Bob Chapman? Es el CEO y presidente de una compañía basada en el estado de Missouri, en los Estados Unidos, llamada Berry Miller. Es una compañía global, que pues, en este momento es una compañía de más de 12,000 trabajadores y está en el sector de equipos y de soluciones de ingeniería. ¿Qué ella hace específicamente para la seguridad o qué hizo este personaje? Permite a los trabajadores acceder libremente a los recursos de la compañía. ¿Y esto qué hace? Pues que crea una cohesión y un empoderamiento de todos los trabajadores. Otra de sus compañías, Sandiak, ¿qué hace o qué hizo? Pues revolucionó la gestión empresarial al permitir que todos los empleados, al tener acceso libre a los recursos de la compañía, que pareciera muy arriesgado, lo que hizo fue crear un ambiente de seguridad y confianza. Y como resultado, los trabajadores empezaron a apoyar cada una de las causas de la empresa de manera grupal, digamos, ya no individual, es decir, entre todos vamos trabajando y apoyándonos a todos. Incluso hace un análisis en el libro, el doctor Sinek, de días de vacaciones pagas de los compañeros que a compañeros que estaban en situaciones económicas difíciles deciden trasladarlas, es decir, no va a tomar las vacaciones, no me las pague, traslade ese pago a otros compañeros. Ustedes dirán, bueno, pero eso no pasa. Es un caso que plantea Dr. Sinek, Simon Sinek en su libro, y como ejemplo de la cultura de seguridad y cooperación, entonces que le permite a la compañía general prosperar, demostrando que la confianza y el apoyo mutuo son esenciales para el progreso. En el tercer punto nos plantea que la cultura y los valores corporativos le ganan a cualquier visión, a cualquier planeación estratégica. Digamos, es algo que Simon Sinek dice permanentemente en sus charlas y también en otros de sus libros. La cultura y los valores de una empresa son determinados por sus líderes, y un líder no solo maneja las finanzas, sino que también moldea la cultura de la compañía. Y esta cultura influye en cómo los empleados enfrentan problemas. Y ojo con esto, cómo tratan a los clientes, que son los que traen pues el dinero y los recursos para que la empresa siga operando. Un ejemplo notable de esto, ¿cuál es? Es un caso, digamos, que sucedió por allá en la India en el 2008 y es el Hotel Taj Mahal Palace, en Mumbai específicamente. Entonces, en el 2008 hubo un ataque terrorista, ustedes pueden revisar. ¿Y qué sucedió en ese ataque? Que los empleados del Taj Mahal, derivado de la cultura que se había creado, demuestran una excepcional cohesión y cumplimiento de los valores. No vamos a decir que está bien, que está mal, no. Es decir, así eran los valores de la compañía. Y durante el ataque terrorista, los trabajadores que alcanzaron a evacuar no se quedaron lejos. Tomaron la decisión de volver al hotel para ayudar a los huéspedes. Algunos incluso formando escudos humanos para protegerlos probablemente de estos malos visitantes. Y esta acción heroica refleja la cultura del hotel, que siempre ha puesto los intereses de los huéspedes por encima de la empresa. Y este ejemplo pues, es un ejemplo como tal y nos demuestra cómo una fuerte cultura corporativa guiada por valores claros y compartidos puede inspirar comportamientos extraordinarios en tiempos de crisis. El cuarto elemento son las consecuencias del mal liderazgo. Un liderazgo deficiente, ¿a qué conduce? Conduce a la deshumanización y a la priorización de los intereses personales sobre los intereses de los grupos, sobre los intereses sociales. El experimento, por ejemplo, de Milgram, ahora vamos a mirar específicamente de qué trata. Es un experimento precisamente de psicología social que se llevó a cabo en la Universidad de Yale, y su fin era estudiar el comportamiento de una persona que obedece las órdenes de otra persona, digamos, en una figura de autoridad, y a ver qué sucede en la medida que se va perdiendo el contacto. Entonces, ahí lo que se logra demostrar es cómo la distancia y la falta de empatía puede llegar a ser destructiva. El experimento, digamos, ¿en qué consistía? Digamos, es un experimento que se desarrolló en los años 60, en 1960 por allá, y muestra específicamente cómo la falta de empatía y distancia física que se aumenta puede llevar a comportamientos destructivos. ¿Ese experimento de qué trataba? Trataba de tomar un grupo de participantes, unos en la categoría de maestros, otros en la categoría de aprendices, y los maestros le hacían preguntas a los aprendices. Cuando el aprendiz contestaba mal la pregunta, se le proporcionaba una descarga eléctrica. Sí, así como lo oyen. Ustedes lo pueden buscar en internet, experimento de Milgram. Pero ahí no paraba. Es decir, a medida que iba avanzando el cuestionario, si se producía una contestación equivocada, no solamente se aplicaba una nueva carga eléctrica, sino que se iba subiendo
la potencia de la descarga. ¿Qué se logra demostrar con este experimento? O básicamente se desarrolla en dos escenarios. El primero con el estudiante cara a cara. Entonces era muy difícil que el profesor tomara la decisión de subir el voltaje. Pero en la medida que se alejaba las personas, es decir, se ponían en un cuarto donde el profesor ya no lo veía, tan solo lo escuchaba, estaba dispuesto a ponerle más voltaje. Fíjate la cosa, como ya tenemos la separación social, estoy dispuesto a infligir más dolor en otra persona sencillamente porque alguien me lo dice. Y cuando van al punto extremo de suprimir incluso la respuesta auditiva de lo que está sucediendo en el otro lado, bueno, no les quiero dañar la investigación, revisen ustedes y se van a sorprender hasta dónde en el experimento llega una persona a actuar sencillamente por seguir una orden cuando hay una desconexión social o una desconexión de contacto. Esto es un ejemplo sencillamente que se coloca en el libro. ¿Para qué? Pues para que tengamos presentes, por ejemplo, los efectos de la excesiva utilización de la tecnología del teletrabajo, incluso en algunos casos la excesiva distancia en el proceso de educación. Como quinto elemento nos habla de la adicción al rendimiento, es decir, oiga, somos adictos al rendimiento y en esta sociedad moderna cada vez más y cada vez más adictos a la gratificación instantánea. Y esa gratificación instantánea, acordémonos ya del primer punto, que de dónde viene o cuál es el efecto tan agradable, la dopamina, ¿sí ves? La dopamina es aquella sustancia que se genera para producirnos satisfacciones instantáneas en compras, en comidas, en sexo, en aventuras, en velocidad. Se produce dopamina. Nos plantea Simon Sinek que empresas como por ejemplo American Online o AOL, que era la compañía proveedora de servicios de Internet, sufrió precisamente por no equilibrar esos objetivos de corto plazo con los de largo plazo, enfocándose solamente en el rendimiento inmediato, es decir, en la dopamina. ¿Qué hizo AOL? Entonces AOL, en su equipo encargado de adquisición de clientes, empezó a lanzar promociones de horas gratuitas para nuevos usuarios. Es decir, si usted es un nuevo usuario, le vamos a dar 10.000 horas gratuitas al mes de conexión a Internet. Por supuesto, es un ejemplo de hace años. Digamos, de esa manera se conectaba el servicio de Internet. Digamos, no vamos a entrar aquí en el detalle histórico, pero se tenía que conectarse, digamos, y parar básicamente por horas de conexión. Entonces, daban horas gratuitas al mes. ¿Qué produjo? Produjo un efecto inmediato, digamos, una altísima dopamina, no solamente en el usuario y en el consumidor, sino también en los trabajadores. Pero a largo plazo, ninguno de ustedes hoy está conectado por AOL, ninguno. La empresa pues ya no existe y nació, digamos, en la época del crecimiento de Internet y pues obviamente hoy podía ser una de las empresas más grandes del mundo. Como sexto elemento, las cualidades del buen líder, nos dice Simon Sinek, que un buen líder necesita integridad y la capacidad de conectar con otros. ¿Qué viene de ahí? Que la confianza que se construye sobre esa base es una confianza basada en honestidad y responsabilidad. Es decir, si tengo integridad y la capacidad de conectarme, pues construyo honestidad y responsabilidad. Y un líder debe ser un ejemplo a seguir, como lo hizo, por ejemplo, la compañía Ralph Lauren Corporation en el 2009. ¿Qué hizo esta empresa? Descubrió que en su sucursal de Argentina había personas involucradas en sobornos a agentes oficiales. ¿Qué hizo la empresa? En lugar de encubrir el incidente, la empresa notificó a las autoridades americanas y colaboró con las autoridades argentinas en vez de encubrir el incidente. Y aunque esta acción le costó más millones de dólares en multas, la empresa lo que hizo fue mantener su integridad y la confianza de los clientes y los empleados por encima de aquellas cosas que incluso le afectaban directamente. Y hay otros casos en otros libros, ustedes pueden revisar los casos de Ford cuando hay problemas en las llantas, en los frenos, digamos, y así, por ejemplo, de alimentos, antes incluso de que las entidades de control se den cuenta. Hay muchos casos de esos empresariales que ha costado mucho dinero para la empresa, pero se hace por encima del tema de la conservación de la confianza de su cliente. Finalmente, el último punto, dice Simon Sinek, es la visión del líder. Y un líder forja una visión para el futuro. Un líder no forja acciones y decisiones para resolver los problemas de hoy. Está pensando en el futuro y cómo inspirar a su grupo para seguir adelante. Esta visión debe servir al grupo como entidad total y no solamente al líder. ¿Por qué? Porque los verdaderos líderes entienden que su deber es servir a su entorno, a sus trabajadores, a sus colaboradores, a su comunidad, a su región, a su estado, a su país. Como por ejemplo lo que sucede en compañías como el Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos, donde los líderes comen al final. ¿Para qué? Para asegurarse que todos los demás están atendidos primero. Todos los demás comen primero que el líder del
cuerpo de Marines en los Estados Unidos. Por ejemplo, hay otro ejemplo que nos coloca Simon en el libro y dice, Bill Gates no fundó la empresa con el objetivo de ganar miles de millones de dólares. O sea, y el que te lo diga está diciendo mentiras. Digamos, ese no es el objetivo. Sino con qué visión, con la visión de poner una computadora en cada escritorio y en cada casa y en cada hogar del mundo. Fíjese el tamaño de la visión, que logra una visión clara y ambiciosa como la de Microsoft desde los inicios, pues asegurar que la empresa no se pierda en la búsqueda de ganancias rápidas e inmediatas y mantenga su enfoque en un objetivo de largo plazo que beneficie a todos. Esto es un ejemplo que ilustra cómo una visión inspiradora puede cohesionar a sus equipos y motivarlos cuando haya situaciones difíciles. ¿Para qué? Para seguir impulsándolos hacia un futuro mejor. Al final de cuentas, en el libro, Simon Sinek nos plantea que un verdadero líder pone por encima las necesidades del grupo de las suyas propias y asegura que el grupo, como todo, progrese. La visión de un líder es el llamado a la acción, no es solamente una letrero allá bonito en una pared, y es crucial que nos aseguremos que todos los líderes con los que trabajemos pues sean una fuerza positiva en nuestras vidas. Recuerden ustedes como empresarios, como emprendedores, que cuando están creando un concepto empresarial, la visión clara es súper importante y es importante que nos concentremos en esos objetivos de largo plazo sobre la visión para construir una empresa sólida y unida. Les agradezco haber estado el día de hoy y este es el resumen del libro Líderes comen de último de Simon Sinek. Finalmente, si tienen recomendaciones o otros libros, me lo escriben acá debajo en sus textos o comentarios sobre el libro del Simon Sinek si ya lo leyeron. Pues ha sido un gusto, nos vemos en el contenido.